Buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestra sesión número 1. En este caso, después de que nosotros hemos ya platicado en distintas ocasiones sobre nuestro derecho administrativo y todas las cuestiones que nos da en cuanto a la administración pública. En estos casos, aprendimos también las cuestiones en cuanto a la administración de una manera federal, estatal y municipal. Ahora bien, en este mismo sistema, nuestro segundo curso, veremos algunas de las facultades en esta cuestión de la administración y hablaremos de la facultad sancionadora del Estado. Alondra, bienvenida. Llegaste a tiempo para comenzar la presentación de nuestra clase. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ya han pasado más de 10 minutos, vamos a dar inicio a nuestro material correspondiente y dentro de este aspecto, si se presentara alguna duda, alguna aportación, también estamos a disposición de que puedan comunicarlo. Voy a compartirles nuestro material sobre el tema correspondiente. Ok, vamos a comenzar a hablar en esta pauta del derecho administrativo, que es nuestra facultad sancionadora, es decir, cuáles son sus ámbitos de aplicación y a qué conocemos, ¿no? La facultad sancionadora de la autoridad administrativa se ejerce mediante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, regulado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, garante del derecho de audiencia previo a la imposición de sanciones por la contravención a las leyes administrativas. Su función es ser un límite entre la facultad de sanción del Estado y del gobierno. Mediante, bueno, estas actualizaciones vamos a ir también consultando para que nos quede clara la fundamentación donde se ejerce esta facultad en materia de administración. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de que el artículo 14, recordando esta facultad garante, ¿no?, de nuestro sistema, citamos como tal lo que nos menciona: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En nuestro segundo párrafo habla que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Bueno, de acuerdo a esta, recordemos que también el debido proceso es parte de un derecho humano y estas cuestiones de la facultad sancionadora debe de cumplir las mismas formalidades reconocidas por el Estado, por nuestro derecho positivo vigente, para que exista esta protección completa a la esfera de los individuos quienes conformamos parte de esta sociedad mexicana. Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador es el medio de la autoridad administrativa para ejercer su facultad sancionadora. Se integra por una serie de actos procedimentales que tienen por objeto la acreditación de la infracción, la responsabilidad del infractor y la imposición de las sanciones establecidas en la ley. Es muy importante que nosotros no vayamos a confundir este procedimiento administrativo con alguna otra responsabilidad, es decir, responsabilidades que puedan acreditarse como en materia civil, que puedan acreditarse como en materia penal. Estas cuestiones no están reguladas por esta materia administrativa, es decir, los procedimientos administrativos que también se realizan ante las autoridades correspondientes. Por eso, dentro de su definición, habla que es el medio de la autoridad administrativa para ejercer esta misma facultad sancionadora. Tenemos a un autor, Humberto González, quien señala que el procedimiento administrativo sancionador es aquel que ha de tramitar la administración pública cuando pretende imponer una sanción administrativa, es decir, cuando ejerza la llamada potestad sancionadora. Fuentes Bardají, otro autor, quien nos determina que el conjunto de actos tendientes al ejercicio de la facultad sancionadora da lugar al procedimiento administrativo sancionador. Es decir, todos estos actos llenos de formalidades tienen que estar también plenamente fundamentados y motivados en nuestra ley para que se pueda llevar a cabo este procedimiento administrativo, en este caso sancionador. Para un mayor entendimiento, vamos a también plantear aquellos precedentes que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales nosotros encontramos como este principio sancionador como el conjunto de actos concatenados en forma de juicio por la autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades de servidores públicos o particulares cuya finalidad es imponer una sanción. Por proceso legal se puede entender que el conjunto de requisitos de carácter jurídico y procesal necesarios para afectar legalmente los derechos de los gobernados y que infracción administrativa se define como aquel comportamiento contraventor en lo dispuesto de una norma jurídica que lleva aparejada una sanción consistente en la privación de un bien o de un derecho. Estos actos concatenados es donde nosotros vamos a guiarnos conjuntamente de lo que es el procedimiento administrativo. Ya les voy a compartir dentro de nuestra plataforma institucional, donde vamos a encontrar también aquellas formalidades, como la habíamos platicado, de aquellos actos administrativos que emanan de las autoridades administrativas. Y de acuerdo a estos actos puede surgir efectivamente este proceso administrativo sancionador. Ahora, el procedimiento administrativo está previsto en los artículos 70 a 80 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esta regulación dentro de este procedimiento, nosotros también estaremos hablando que de acuerdo a los precedentes de la Suprema Corte, se aplican este tipo de modificaciones donde vamos a encontrar los fundamentos constitucionales que realmente se mencionan también en nuestra diapositiva. Es decir, estamos hablando de las cuestiones de los artículos 21, 73, fracción 21, inciso B, y 89, fracción primera de nuestra Constitución. Entonces, vamos a empezar con el artículo 21, donde yo puedo citarles y recordarles que el 21 se trata que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas a la autoridad judicial. Recordemos que aquellas cuestiones en cuanto a los delitos, pues serán también perseguidas conforme a la responsabilidad en esta pauta, como puede ser un servidor o funcionario público, o en su defecto cuando aquellos ciudadanos cometan alguna acción o conducta que puede estar tipificada y corresponda precisamente a una responsabilidad penal. En este caso, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos fuese jornalero, obrero, trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario del día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos no excederá el equivalente al día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahora, de acuerdo al artículo 73, es donde hablamos también de las facultades del Congreso, y entonces nosotros reconocemos que el 73, su fracción 21, es para expedir, inciso B, la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Asimismo, dentro de estas facultades y las mismas fundamentaciones, en el artículo 89, en la fracción primera, nosotros podemos citar que las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción primera, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ahora, este procedimiento administrativo que habíamos mencionado en cuanto al mismo 14 constitucional es en cuanto a la previsión, como dijimos, de las garantías que debe llevar el mismo procedimiento. Recordemos que aquellas autoridades administrativas fungen también con esta posibilidad de estar facultados para realizar ciertas acciones al momento de exigir ya sea el intercambio de derechos o exigir el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, en cuanto a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, también es importante que nosotros reconozcamos, por ejemplo, al artículo 72, que como bien vimos, está contemplando el inicio del procedimiento. Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento para que éste, dentro de los 15 días siguientes, exponga lo que su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuente. Es decir, para esta aplicación del principio de la sanción en cuanto a la administración, se debe considerar que para realizar cualquier acto también hay que fundarlo y motivarlo, y dentro de esta motivación agregar de manera formal aquellos datos de prueba que se necesiten en este paso, ¿no? Para que nosotros podamos expresar cuál pudo o cuál fue exactamente lo que realizó este conflicto por estar fuera de las formalidades o fuera de la ley también en su caso. Ahora, de acuerdo a nuestra materia disciplinaria, es decir, también aquí vamos a citar esta parte en cuanto al fundamento constitucional, y encontramos que en el artículo 109 de la misma Constitución se establece el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, mediante los cuales se harán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes aplicables. Ok, estas sanciones, recordemos, como mencionamos,
No habrá que confundir cuando exista, por ejemplo, una responsabilidad civil, cuando en este caso exista una responsabilidad administrativa y en su defecto pueda existir una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, aquí ya estaríamos hablando de llevar o abrir en su momento una investigación de acuerdo al proceso penal. Ahora regresamos por ejemplo, en esta pauta donde estamos hablando del 109 constitucional, en cuanto a los servidores o funcionarios públicos que puedan caer en responsabilidad. Tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en los artículos 112, 208 y 209, los que determinan el momento en que se inicia, los modos y términos de la tramitación del procedimiento de responsabilidad administrativa en vía administrativa y jurisdiccional. Cada uno de ellos hace la distinción, es decir, vía administrativa y vía jurisdiccional. Acuérdense que cuando hablamos de un procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento va a estar emanado en nuestras autoridades administrativas. Y cuando hablamos de cuestiones jurisdiccionales es cuando estos ya son desarrollados ante una pauta o las pautas más bien consideradas dentro del Poder Judicial. Ahora, haciendo alusión a esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, yo cito ahí el artículo 112, el cual trata que el procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras en el ámbito de su competencia admitan el informe de la presunta responsabilidad administrativa. Sí, Alondra, te escucho, veo que tienes la manita levantada. Sí, Lick, disculpe, lo que pasa es que don Gerardo está aquí conmigo, es mi tío, pero no puede entrar desde su teléfono a la clase. Ok. Para que le haga favor de tomar asistencia, por favor, profe. Ok, anotado, gracias. Gracias. Bien, entonces, yo les comentaba del artículo 112 y también donde les cito el artículo 208. En este 208 nosotros encontramos que en los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los siguientes términos. Lamento si les llega esa contaminación auditiva, pero pues no puedo evitarla. La fracción primera. Sí, Alondra, veo de nuevo tu manita levantada. No sé si se quedó así o necesitas aportar algo. No, Lick, se quedó así, creo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces continuamos con esta pauta del artículo 208. Y en nuestra fracción primera, la autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual dentro de los 3 días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta o aclare los hechos narrados en el informe. Estas aclaraciones normalmente se presentan de una manera escrita, igual que la aportación, ¿no?, sobre esta presunta responsabilidad administrativa. En la fracción segunda, en el caso que la autoridad substanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber que el derecho tiene de no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor o perito en la materia. Es decir, dentro de estas cuestiones también vamos a entender que se puede desprender esta cuestión de la administración en un procedimiento administrativo o en un proceso administrativo. Acordémonos que nosotros hablamos de procedimiento ante la autoridad administrativa y cuando nosotros hablamos ya de proceso
Administrativo es cuando nosotros hicimos alusión a, por ejemplo, acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora bien, el artículo 209 es que en los asuntos relacionados con faltas administrativas graves o faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. Las autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones 1 a la séptima del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las fracciones siguientes. La primera es la que vamos a hacer alusión nosotros, que es a más tardar de los 3 días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del tribunal encargado de la resolución del asunto. Cada una de estas acciones dentro de esta facultad sancionadora en materia administrativa, se tiene que tomar como esta importancia correspondiente a conocer también los ámbitos de formalidad y legalidad ante la ley. Cada una de estas, bueno, de aquí donde yo les puse en cuanto a los fundamentos, donde nosotros podemos guiarnos para no cometer también ninguna equivocación que pueda llevarnos a alguna responsabilidad. Ahora, vamos a resaltar aquí esta cuestión sobre los órganos facultados. Las autoridades facultadas para imponer sanciones serán aquellos funcionarios públicos competentes de los órganos o dependencias, entidades y organismos que componen diferentes funciones del Estado. Estas funciones del Estado, nosotros estamos ahora teniendo en cuenta que todas estas funciones realmente van a corresponder a que nosotros, de acuerdo a la autoridad administrativa, encontremos dentro de estas funciones el Estado, pues los procedimientos que coadyuvan a la estructura y organización constitucional del Estado mexicano, ordenan el funcionamiento administrativo, sancionando con distinta intensidad que en el ámbito penal o a los particulares que cometen actos ilícitos en materia administrativa. La facultad sancionadora del Estado se ejerce por las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. La facultad sancionadora no es exclusiva solo de la administración, porque las otras funciones existen autoridades que formalmente son judiciales o legislativas, pero que materialmente emiten actos de carácter administrativo. Es decir, que la mayor parte de nuestras entidades como autoridades administrativas estaríamos teniendo la facultad de su mismo reconocimiento en esta cuestión sobre los órganos que están reconocidos, como bien vimos en nuestro curso anterior, sobre los órganos centralizados, descentralizados y, por supuesto, desconcentrados. De la misma manera, me gustaría que revisáramos un material correspondiente sobre los principios en materia de este procedimiento administrativo sancionador. Ahora les comparto nuestro contenido. Nada más silencio tantito porque sí es un poco molesto contaminar nuestra clase.